Dios les bendiga, queridos hermanos. La paz de Dios esté con ustedes. Les saluda el pastor Giovanni Maldonado en tu canal Ensecris Enseñanza Cristiana. Hoy con una reflexión de la palabra del Señor. ¿Quiénes buscan a Dios? ¿Quiénes están buscando a Jesús? Hay muchas personas que dicen, o nosotros los cristianos le decimos a las personas, busquen a Jesús, encuentren a Jesús. Pero, ¿qué implica o qué sentido tiene buscar a Jesús y qué repercusiones y qué de bueno hay de encontrar a Jesús? ¿Hay algo que podría cambiar en mi vida? ¿Hay algo que daría un vuelco de 360 grados a mi vida o a la vida que estoy llevando? Pues déjeme decirte que sí, y positivamente. Muy bien, hay unas personas en la Biblia, en la lectura que vamos a leer, que dice que andaban buscando a Jesús y lo encuentran. Pero Jesús le responde de una manera dándoles a entender qué implica haberlo encontrado. Así que vayamos a la palabra del Señor para que paso a paso vayamos desglosando estos versículos bíblicos o esta historia para que sepas qué es lo que Dios quiere decirte en esta noche y para que puedas entender qué es buscar y qué es encontrarlo realmente al Señor y qué implica encontrarlo al Señor. Muy bien. La palabra la encontramos en Juan capítulo 12, versículo 20 en adelante, y dice así: Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió, diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Muy bien, la historia que acabamos de leer narra o nos dice, mejor dicho, de que habían unos hombres griegos que estaban buscando a Jesús y dice que venían de una fiesta. Tratemos de entender el contexto entonces de estos griegos y de la fiesta. Primero entendamos que la fiesta de donde vienen los griegos es de la Pascua. Si leemos unos versos atrás, en el versículo 12 en adelante, habla acerca de Juan 12, habla acerca de la entrada triunfal a Jesús a Jerusalén y que en esa semana que él entra a Jesús, estaban celebrando o iban a celebrar la Pascua. La Pascua es el recordatorio de cómo Dios salvó al pueblo de Israel de la nación o del imperio egipcio y cómo Dios los libró a través de muchas plagas para que ellos pudieran ser libres de la esclavitud que vivían, de la opresión que vivían ahí en el pueblo, ahí en la nación de Egipto. Muy bien. Entonces, esa era la celebración de la Pascua que estaban celebrando en el momento de que Jesús entra a Jerusalén o va a entrar a Jerusalén. Y de esa fiesta venían estos griegos. Muy bien, se dice que eran griegos. Entonces, ¿por qué si eran griegos y no judíos estaban celebrando la Pascua? Muy bien, podría ser que estos griegos eran griegos convertidos o judíos que habían nacido en Grecia. Por eso se dice que eran griegos. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que dice que andaban buscando a Jesús. Pues si estaban en Jerusalén, seguramente habían escuchado de Jesús, habían escuchado que un Salvador había venido, que el Mesías había venido. Y si ellos estaban celebrando la Pascua, que era el recordatorio que así como el Dios los libró de Egipto, así los iba a librar también de la opresión que estaban viviendo. Entonces, ahí, porque el imperio romano estaba oprimiendo, soyugando al pueblo judío, al pueblo de Israel. Muy bien. Entonces, como habían escuchado hablar de Jesús, estos andaban buscándolo a él. Y se encuentran con uno de sus discípulos, perdón. Y dice que cuando se encuentran con
este discípulo llamado Felipe, que era de Betsaida, dice que le rogaron diciendo, dice, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y le dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús responde de una manera que podríamos decir que no es lo que esperaban los griegos judíos que estaban buscando a Jesús. Y muchas veces, estimados hermanos, cuando la gente encuentra a Jesús, cuando en su corazón dispone venir a los pies de Jesús, se dan con la realidad de lo que implica seguir a Jesús, de lo que implica haber encontrado a Jesús. Pero también, ¿qué es el significado por el cual nosotros, al encontrar a Jesús, ganamos? Entonces Jesús le responde a sus discípulos, que yo supongo también que los griegos también escucharon, o Jesús se los dijo, o los discípulos le dijeron a los griegos. Dice, de cierto, dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Recordemos aquí que es la última semana en la cual Jesús va a estar en la tierra siendo hombre. Es la última semana en el mundo siendo hombre. Pues en esta semana será apresado, será traicionado, apresado, golpeado, humillado, clavado, será crucificado y muerto por nuestros pecados, pero al tercer día resucitará. Entonces, como era la última semana y Él es Dios y sabía lo que Él espera, entonces les dice que es tiempo que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Glorificado por qué? Porque al morir en la cruz, Él tomó o iba a tomar el lugar de nosotros. Y entonces les explica o les está dando a entender a sus discípulos y a los griegos y a nosotros mismos que era necesario que Él muriera en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser libres, no de un imperio opresor físico, sino del pecado, sino de la vida que nos lleva a la muerte espiritual. Por esa razón les dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea glorificado. He aquí el primer punto al cual nosotros entenderemos qué es encontrar a Jesús. Encontrar a Jesús después de haberlo buscado es entender que Él murió en la cruz por nuestros pecados y nos libra de la opresión de este mundo caído, del pecado que nos asedia, en el cual muchos vivimos, pero que ahora hemos vencido porque hemos aceptado a Jesús crucificado y resucitado en nuestra vida. Lo segundo que les dice es que dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El seguir a Jesús o el encontrarse con Jesús también implica que nuestra vieja vida debe de morir. Pero aquí habla el Señor y hace una analogía acerca del trigo. Dice que el trigo, para que dé fruto, tiene que morir. Dando a entender también que así como Él tiene que morir para que nosotros encontremos salvación, si Jesús no hubiera muerto en la cruz, nada estoy predicando aquí, la iglesia no hubiera sido fundada, porque Él tomó el lugar como cordero inmolado. Y el fruto es la salvación que encontramos en Él, porque Él no solo murió por nuestros pecados y tomó nuestro lugar, sino que resucitó al tercer día. Ese es el fruto. El fruto es la fe que ponemos en Él. Y muchos alcanzan la salvación por esa fe puesta en Jesús en la cruz. Y dice que tenemos que morir. ¿Morir a qué? Morir al viejo hombre, a las viejas costumbres. En Corintios, en 1 Corintios 5:17, 1 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, estimados hermanos. El encontrarse a Jesús implica morir al viejo hombre, a la vieja mujer y aquellas cosas que nos guiaban, aquellas cosas que nos llevaban a la perdición, a la muerte, ya no más.
porque ahora hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas y ahora tenemos que dar frutos de arrepentimiento, dar frutos de que realmente Jesús vive en nosotros y es totalmente nuestra, vivimos en Él y para Él. Y por esa razón nosotros debemos de dar frutos de arrepentimiento. Estimados hermanos, qué alegría es encontrarse a Jesús y saber que Él murió en la cruz y saber que ya mi pasado ya no vale, porque el Señor dice que Él echa mis pecados al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Pero para eso debemos de dar frutos de arrepentimiento, estimados hermanos, estimadas hermanas. Lo siguiente que les dice es que el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Debemos entender que al encontrarnos a Jesús, aquellos que buscan a Jesús, implica que ya los tesoros de este mundo, los afanes de este mundo no nos gobiernan. Porque nosotros ya no somos de este mundo. Aunque vivimos físicamente en este mundo, ahora pertenecemos al reino de Dios. Es más, la Biblia dice que cada uno de sus hijos somos embajadores del reino de Dios y representamos el reino de Dios. Por lo tanto, este mundo, lo que muchas personas hacen por tener cosas en este mundo, para los hijos de Dios, ya no más. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque Dios nos tiene preparado morada en el cielo. Porque Dios nos ha dicho que Él nos dará hasta nuevas vestiduras, un nuevo nombre allá en el cielo, en el reino de Dios. Eso no quiere decir que no nos comportemos en este mundo como hijos de Dios. Debemos de comportarnos porque somos representantes del reino. No quiere decir que nos envolvamos o entremos a una burbuja o nos sellemos afuera de todo lo que está en el mundo. No, debemos vivir en el mundo para también hablarles a otros que están buscando algo en su vida, darle propósito a su vida, y ese es Jesús. Estimados hermanos, vivir en este mundo no implica cerrar nuestras puertas al mundo, implica que vivimos en este mundo, pero las cosas de este mundo ya no nos gobiernan. Porque ahora la vida que vivimos en este mundo es para provecho, tiene un propósito, y es hablarles a otros de lo que nosotros hemos encontrado, a Jesús vivo y resucitado. Y lo siguiente que les dice, lo último que les dice, es que si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¡Wow! Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, encontramos a Jesús y lo dejamos entrar a nuestra vida, Él se convierte en nuestro Señor. No solamente Él es nuestro Salvador, sino que es nuestro Señor. Y somos llamados a servirle a Él a través de su santa iglesia. Somos llamados a amarle y amar a los demás. Y así servimos a Él. Y la promesa es que dice que así como si nosotros le servimos, Él nos honrará. ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa! ¡Qué tremenda promesa! Que dice Jesús que el Padre Celestial, al ver que nosotros damos frutos de arrepentimiento, al ver en nosotros que entendemos el sacrificio de Jesús en la cruz, al ver que nosotros ya este mundo no nos gobierna y no nos guía, implica que ahora somos siervos de nuestro Señor Jesucristo y Él nos honrará dándonos vida eterna solo por medio de Cristo Jesús. Si tú estás buscando a Jesús, eso es lo que recibirás al encontrar a Jesús. Te invito, hermano y hermana, a que si te has sentido solo, vacío, sin sentido, sin propósito en tu vida, hoy en día Jesús te está diciendo, ven hijo mío, ven a mi encuentro y recibe todo lo que te estoy dando. Hermano, oro en el nombre de Jesús para que hayas encontrado a Jesús. Oro en el nombre de Jesús para que tu vida cambie radicalmente para bien.
Gracias por escucharme y verme. Dios te bendiga. La paz de Dios esté contigo. Nos veremos en otra ocasión.